Hermanos, cuando vamos a las Escrituras, a la Biblia, nos damos cuenta de que hay una verdad fundamental y vital para el pueblo de Dios. Y es que la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a Dios, es marca fundamental de aquellos que han sido salvos por la gracia de Dios. Aquel que ha sido salvo por su gracia tiene como fruto la santificación, una vida de gloria a Dios, una vida de obediencia a su palabra. Y es precisamente el tema de la obediencia lo que nos encontramos aquí en el capítulo 15 del primer libro de Samuel. Cuando llegamos al capítulo 15, mis hermanos, de Samuel, nos damos cuenta de que aquí es ya la estocada final para Saúl. Aunque Saúl aparecerá un poquito más a lo largo del primer libro de Samuel, aquí de manera definitiva llegamos ya al final de la historia de Saúl. Es cuando Dios determina de manera definitiva que va a quitar el reino de Saúl y de su dinastía. Esto es algo que ya fue introducido y lo vimos en el capítulo 13. Pero ahora Dios en el capítulo 15 de manera ya definitiva le dice que no va a ser rey sobre Israel y el reino será quitado de él. En realidad el capítulo 15, mis hermanos, lo que hace es cerrar toda la historia de Saúl. La historia que empezó y lo vimos en el capítulo 8 de Primera de Samuel y que se cierra precisamente aquí en el capítulo 15. Y en toda esta historia de Saúl, mis hermanos, desde el 8 hasta el 15, nos damos cuenta de una verdad básica que se ha ido repitiendo en la vida de Saúl. Y es que Saúl fue el rey conforme a las naciones y no conforme al corazón de Dios. La semana pasada o la anterior, en el capítulo 14, vimos cómo terminaba el capítulo 14. Y el capítulo 14, mis hermanos, terminaba con un resumen de los éxitos militares de Saúl. Capítulo 14, los versículos 47 al 52. Terminaba con un resumen de los éxitos militares de Saúl, cómo Saúl fue exitoso a nivel militar. Ese resumen, ¿qué es lo que nos mostraba, mis hermanos? Pues nos mostraba verdaderamente de que Saúl era el rey exitoso, pero conforme a las naciones. Es lo que el pueblo, si recuerdan, en el capítulo 8, versículo 20, pidió. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Seremos como las naciones. Y aquí el rey como las naciones era Saúl. Pero entramos ahora en el capítulo 15, mis hermanos, y nos va a mostrar en el capítulo 15 que aunque Saúl era exitoso como rey conforme a las naciones, fue un fracaso como rey conforme al corazón de Dios. Fue un fracaso en la obediencia a su Dios. Y el capítulo 15, mis hermanos, la verdad central de ese capítulo se encuentra en el versículo 22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mis hermanos, Saúl se olvidó de algo. Saúl perdió de vista que el mayor sacrificio que había era el sacrificio de la obediencia a su Dios. Y el tema este de la obediencia en el capítulo 15, mis hermanos, debemos considerarlo porque el capítulo 15 lo hace de una manera especial, la obediencia la pone en contraste con lo que es la desobediencia a Dios. Y es en ese contraste, en esa comparación, que el capítulo 15 nos va a explicar la seriedad de la desobediencia, pero la gran importancia de la obediencia a las palabras de nuestro Dios. Por tanto, con esta idea, mis hermanos, en mente, tengan abierto el capítulo 15 de Primera de Samuel en todos sus 35 versículos. Con esa idea de la importancia de la obediencia, vamos a considerar tres cosas en el día de hoy. Primeramente, consideraremos que la palabra de Dios es lo que mide nuestra obediencia a Dios. Segundo, lo que vamos a considerar, mis hermanos, es el conocimiento de lo esencial que es nuestra obediencia a Dios. Y tercero, consideraremos las consecuencias a considerar si no tenemos obediencia a Dios. Vamos a considerar el primer punto. La palabra de Dios es lo que mide nuestra obediencia a Dios.
Y aquí debemos decir primero que la obediencia es medida, mis hermanos, por la completa palabra de Dios. Fíjense que cuando llegamos al capítulo 15 de Samuel, mis hermanos, nos damos cuenta de que hay un énfasis en lo que es las palabras de Jehová, la voz de Jehová. Y va a ser precisamente las palabras de Jehová lo que van a medir la obediencia o la desobediencia de Saúl. Se han tomado atención al texto que se ha leído. Fíjense algunas referencias a lo que es las palabras de Jehová, las palabras de Dios. Versículo 1, esté atento a las palabras de Jehová. Versículo 11, no ha cumplido mis palabras. Versículo 19, no has oído la voz de Jehová. Versículo 22, en que se obedezca las palabras de Jehová. Versículo 23, por cuando desechaste las palabras de Jehová. Versículo 26, desechaste la palabra de Jehová. ¿Se dan cuenta? Hay un énfasis repetitivo en la palabra o las palabras de Dios, en escuchar, obedecer o desechar lo que son las palabras de Dios. Y será esa palabra, mis hermanos, lo que medirá. La medida, la regla para medir lo que es la obediencia o la desobediencia de Saúl. Cuando hablamos de la máxima de la reforma, mis hermanos, que la escritura es la regla de fe y conducta para el pueblo de Dios, estamos determinando, mis hermanos, que solamente la escritura es lo que mide lo que el pueblo de Dios cree y la conducta y la obediencia del pueblo de Dios conforme a lo que la escritura determina. Y fíjense que aquí será la medida de esa obediencia o desobediencia. Ahora bien, de todas esas expresiones, hay una expresión que es fundamental para entender esa obediencia. Y es una expresión que se repite no solamente aquí, sino a lo largo también del Antiguo Testamento, que es esa expresión de la voz de Jehová. Fíjense que aparece en el versículo 19. Dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Esa expresión aparece varias veces en el Antiguo Testamento. Y es que cuando el verbo, mis hermanos, el verbo oír, el verbo escuchar, va puesto de manera conjunta con la palabra voz, oír o escuchar la voz, en este caso la voz de Jehová, mis hermanos, ese oír no simplemente implica la idea de oír y ya está, sino que implica la idea de oír y escuchar con la intención de cumplir y obedecer esa voz que es escuchada. El oír tiene un propósito de obediencia. No es ese tipo de oír que la voz entra por un oído y sale por el otro. No es ese tipo de oír que uno escucha las palabras y la voz de Dios y dice, sí, entiendo y escucho, pero hago lo que quiero. No es ese oír, mis hermanos, que uno escucha y entiende la voz de Dios, pero dice, prefiero mis pensamientos, mis ideas y mis deseos antes que esa voz que escucho. La idea de escuchar, oír la voz de Jehová, es la idea de escucharla con la intención de obedecer las palabras de Dios. De no ser solamente oidores de la palabra, sino llegar, mis hermanos, a ser hacedores de la misma. ¿Saben que tristemente hay muchos que son oidores de la palabra y no llegan a ser hacedores y obedientes de esa palabra que escuchan, como dice Santiago, entonces engañándose a sí mismos? ¿Y saben qué? Saúl, mis hermanos, era uno de estos. Y fíjense que cuando llegamos a los 3 primeros versículos de este capítulo, nos damos cuenta cómo la voz de Dios llega a Saúl. Y cómo la palabra de Dios llega a Saúl. Y llega a través de Samuel, como siempre ahí en el primer libro de Samuel. Y llega a través de Samuel con 2 mandamientos claros. Fíjense los 3 primeros versículos, mis hermanos. Hay 2 mandamientos que Dios le va a dar a Saúl y que debe escuchar. El primero está en el versículo 1, cuando se nos dice, está atento. Ese es el primer mandamiento, el primer imperativo, está atento. Y el segundo se encuentra en el versículo 3, ve. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios llega a Saúl por Samuel con esos 2 mandamientos. Está atento y ve. Ahora fíjense, mis hermanos, vamos a considerar el primer mandamiento, que es importante aquí. Después de que Samuel le dice que fue Dios quien le escogió como rey, quien lo puso como rey, en base a ese llamado por la gracia de Dios de ponerlo como rey,
Fíjense que entonces Dios le dice lo siguiente en el versículo 1. Ahora pues, al final del versículo, está atento a las palabras de Jehová. Bien, mis hermanos, esa expresión, está atento a las palabras de Jehová, literalmente no está diciendo exactamente esto. La expresión literal, mis hermanos, es escucha, oye la voz de las palabras de Jehová. La voz de las palabras de Jehová. O como la traduce lo que es la Biblia de las Américas, escucha el sonido, no el del móvil, el sonido, mis hermanos, porque la palabra voz también es sonido, el sonido de las palabras de Jehová. ¿Se dan cuenta? Ahí aparece lo que es la palabra voz. Escucha la voz de las palabras de Jehová. Es una expresión sinónima a lo que encontramos en el versículo 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? La expresión significa lo mismo, mis hermanos, pero fíjense que no se expresa de la misma manera. En el versículo 19 dice, no has oído la voz de Jehová. En el versículo 1 literalmente dice, escucha la voz de las palabras de Jehová. En el versículo 1 añade entre voz y Jehová el término palabras. Y la pregunta aquí es, mis hermanos, si las dos expresiones son iguales, significan lo mismo, ¿por qué no utilizar la misma expresión? ¿Por qué no utilizar en el versículo 1 la voz de Jehová y poner la voz de las palabras de Jehová? ¿Por qué añadir ese término, palabras en plural ahí en medio, mis hermanos? Y ¿saben qué? En la Biblia, mis hermanos, no hay casualidades. La Biblia, toda ella, es inspirada por Dios, de principio a fin. Y las palabras que hay, mis hermanos, en la Biblia son las palabras que Dios ha querido que estén, mis hermanos. Cuando en el versículo 1, literalmente, Samuel le está diciendo, escucha la voz de las palabras de Jehová, ese término palabras ahí, mis hermanos, Samuel está haciendo un énfasis, Dios está haciendo un énfasis, mis hermanos, está haciendo el énfasis de que Saúl tiene que escuchar y tiene que obedecer todas las palabras que salen de la boca de su Dios. Saúl no tiene que obedecer la palabra de manera general. Saúl no tiene que obedecer la palabra en sus generalidades o en sus directrices generales. Saúl tiene que obedecer la palabra de Dios al completo. Todas y cada una de las palabras que salen de la boca de su Dios. ¿Se dan cuenta? Esta palabra al completo es lo que medirá la obediencia de Saúl a esas palabras. Ninguna palabra de Dios tenía que ser olvidada. Ninguna palabra de Dios tenía que ser sacada. Ninguna palabra de Dios tenía que ser cambiada. Todas y cada una de las palabras de la voz dichas por Dios debían ser escuchadas y obedecidas por Saúl. Es bien específico aquí lo que Dios está diciendo. Y fíjense que cuando seguimos leyendo, mis hermanos, nos damos cuenta, y eso de las palabras específicas va a ser muy importante para la obediencia, mis hermanos. Nos damos cuenta cuáles son esas palabras específicas que Dios le da a Saúl y que quiere que Saúl escuche y obedezca. Fíjense, esto lo vemos a partir del versículo 2 en adelante. En el versículo 2, mis hermanos, Dios le dice qué es lo que va a hacer con Amalec. Fíjense, el versículo 2 dice que va a acabar totalmente con Amalec porque Amalec se opuso a Israel cuando salían de Egipto. Eso viene ya del Antiguo Testamento y nos lo encontramos en varios sitios, pero sobre todo en Éxodo 17, versículos del 8 al 16. Ahí cuando Israel salía de Egipto, en Refidim, Amalec se opuso a Israel. Y hubo batalla entre Amalec y Israel. Y en esta situación, fíjense lo que Dios le dice a Moisés en Éxodo 17, versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalec de debajo del cielo.
Dios promete que va a raer la memoria de Amalec de debajo del cielo. Bien, ahora esta es la oportunidad que Dios le está dando a Samuel, a Saúl, que cumpla precisamente con esa palabra que Dios dijo ya en el Éxodo. Y ahora fíjense, mis hermanos, esto es lo que voy a hacer. Ahora el segundo mandamiento. Y es en el versículo 3 donde nos encontramos unas palabras específicas, 4 palabras vitales que Saúl tiene que escuchar y obedecer. Fíjense el versículo 3, ahora el segundo mandamiento. Ve pues, y fíjense lo que dice ahora Dios, 4 palabras, sin negociación, sin restricción esas palabras. Ve pues y hiere, esa es la primera, a Amalec. Destruye, segunda, todo lo que tiene. Y no te apiades, no tengas perdón, tercera, y mata, cuarta palabra, a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¡Wow! ¿Qué 4 palabras, mis hermanos? ¿Qué 4 palabras? Hiere, destruye, no te apiades, mata a todo lo de Amalec. ¿Qué 4 palabras, mis hermanos? Duras, ¿no? ¿Quién obedecería estas 4 palabras, mis hermanos? Palabras duras, pero estas son la voz de las palabras de Jehová que Saúl debes oír y obedecer. Y en este punto, mis hermanos, hay algo que quizá tenemos que parar y aclarar. Porque leyendo un texto así uno se pregunta, pero ¿cómo Dios puede pedir esto? ¿Cómo Dios puede incluso pedir que se mate y se acabe con la vida de los niños, incluso de aquellos de pecho? ¿Qué tipo de Dios es este? Es un Dios totalmente injusto y caprichoso. Pues ¿saben qué, mis hermanos? Todo lo contrario. Es un Dios justo y santo. Porque ¿cómo entendemos estos textos duros? Acaba con todos ellos. Mata a estos pecadores y no dejes a ni uno con vida, mis hermanos. Son textos difíciles, pero que debemos situarnos, mis hermanos, dentro de esa teología que nos encontramos en el Antiguo Testamento. Primero, mis hermanos, debemos entender que hay una palabra aquí que es vital, que se va a repetir, que es la palabra destruye. La palabra destruye, ¿ya? Esa palabra, mis hermanos, en el Antiguo Testamento y sobre todo en el hebreo, hace referencia a esa palabra que se aplicaba sobre todo a aquellos pueblos o aquellos individuos que estaban bajo el juicio de Dios. Y estaban bajo el juicio de Dios, mis hermanos, no porque Dios fuese o sea un Dios caprichoso, sino porque Dios es un Dios santo. Y estaban bajo el juicio de Dios debido a la maldad de esos pueblos, que era un crimen y una ofensa contra el Dios, que es un Dios santo. Fíjense que cuando Dios le revela lo que va a hacer a Abraham, en Génesis 15, versículo 16, Dios le dice: y a la 4ª generación volverán acá, el pueblo, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Pero cuando esa maldad llegue a su colmo, cuando el vaso de la maldad se llene, Dios enviará a su pueblo como instrumento de juicio para aquellos pueblos. Acaba con todos ellos. Es la idea del juicio de Dios por la maldad de esos pueblos contra un Dios santo. Pero estos textos duros tienen que entenderse, mis hermanos, dentro de una teología un poco más amplia, que empieza ya en Génesis 3:15. Esa enemistad que, si se acuerdan, Dios puso entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y esa enemistad, mis hermanos, se ve a lo largo de la Escritura. La simiente de la mujer, que va a ser el pueblo de Dios, mis hermanos, en una continua oposición con la simiente de la serpiente, que van a ser esos pueblos que van a intentar acabar con la simiente de la mujer, con el pueblo de Dios, mis hermanos. Y esa batalla, esa guerra santa a lo largo que vemos del Antiguo Testamento acaba cumpliéndose, ¿saben dónde, mis hermanos?
en aquel que es la simiente última por excelencia, la mujer, que es Cristo, y Satanás mismo. Se acaba cumpliendo esa batalla final, mis hermanos, en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, donde la victoria fue rotunda y absoluta para nuestro Señor Jesucristo, quien murió y resucitó victorioso. Ahí se cumple, mis hermanos, lo que es esos textos tan duros. Por eso, hoy en día, mis hermanos, nosotros, la iglesia, no vamos con espadas y con arcos luchando, mis hermanos, contra las naciones, porque esa batalla se cumplió en Cristo Jesús, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, mis hermanos, y nuestras armas no son armas físicas, sino que son las armas del glorioso evangelio de nuestro bendito Dios. Pero estos textos duros también nos muestran, ¿saben qué? Que llegará un día, mis hermanos, que Dios va a ejercer justicia en las naciones de este mundo. Cuando Cristo vuelva, Dios ejercerá justicia. Por tanto, esos textos y esas palabras duras, mis hermanos, deben de entenderse dentro de esta situación. Pero fíjense, volviendo al tema aquí, Saúl, la obediencia de Saúl sería medida por esta completa palabra de Dios, por todas y cada una de las palabras que salían: hiere, destruye, no te apiades, mata, acaba con todo. Porque, mis hermanos, Saúl debía de entender algo, que no había tal cosa como la obediencia selectiva, mis hermanos. La obediencia, mis hermanos, de poder en cierta manera escoger qué palabras sí y qué palabras no. Hoy en día se habla, mis hermanos, que las páginas web tienen que ser intuitivas. ¿Saben lo que son esto? Bueno, que no tenga que haber mucha información, pero que haya lo básico para que intuitivamente puedas saber dónde clicar. Ahora clico aquí, clico allá y entonces voy avanzando, mis hermanos. Como aquellos que a veces quieren sermones intuitivos. Poquita información para que por la semana sepa dónde clicar, ¿no? Fíjense, mis hermanos, que aquí la palabra de Dios no es intuitiva. Es bien específica y clara. Y Saúl no podía ser selectivo en qué palabras quería o no quería, mis hermanos, obedecer. Porque la obediencia selectiva, al final, ¿saben lo que resulta, mis hermanos? Resulta al final desobediencia. Porque debemos entender, mis hermanos, que hasta cualquier jota y tilde de la ley que ha sido cumplida en Cristo Jesús, cualquier jota y tilde, mis hermanos, de la palabra que sale de la boca de nuestro Dios, esas palabras deben ser escuchadas y deben ser obedecidas. Quizá nos es mucho más fácil obedecer lo grande, lo general: no matarás, no voy a ir con un cuchillo a matar a mi hermano. Pero quizás es mucho más difícil saber que podemos matar con la lengua, mis hermanos. Quizá nos es mucho más fácil amar a aquellos que nos aman, a veces, ¿no? A veces. Pero ¿no es mucho más difícil, mis hermanos, amar a nuestros enemigos? Bendecir a los que nos maldicen y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Pero ¿saben que esas palabras también son la voz de las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Que hasta la mínima jota y tilde debe ser escuchada y obedecida. Evidentemente, para poder ser obedecida correctamente, tiene que ser interpretada correctamente, mis hermanos. Porque muchas barbaridades han hecho a lo largo de la historia malinterpretando lo que es la palabra de Dios. Pero fíjense que lo que va a medir nuestra obediencia, mis hermanos, va a ser la palabra completa de Dios, en sus generales y en sus especificidades. Y muchas veces, ¿saben qué? Es en esas pequeñas palabras, por duras que sean a veces, mis hermanos, donde se ve y se encuentra la verdadera obediencia. ¿Saben por qué? Porque no solamente es la palabra al completo lo que mide nuestra obediencia, sino que es también por la suficiente palabra de Dios. La suficiente palabra de nuestro Dios. Y cuando hablamos de suficiencia, mis hermanos, estamos hablando de que todas y cada una de las palabras que nuestro Dios ha dado son suficientes y por lo tanto no podemos descartar ninguna de ellas. Cuando se habla de la suficiencia de la palabra de Dios, mis hermanos, eso es una característica que tiene la Biblia. Una característica que tiene la palabra de Dios, mis hermanos. Y con la suficiencia de la palabra hablamos que cuando Dios le trajo mensaje a Abraham, eso que le trajo fue suficiente para su fe y su vida en aquel momento.
Cuando habló a Israel, eso fue suficiente para la fe y la vida de Israel en aquel momento. Cuando habló a David, fue suficiente para la vida y la fe de David. Cuando Dios habla a su iglesia, esa palabra es suficiente para la fe y la vida de su iglesia. Por tanto, cuando hablamos de la suficiencia de la palabra de Dios, mis hermanos, estamos hablando entonces que ninguna de las palabras dadas por nuestro Dios, mis hermanos, puede ser sacada de la Biblia. Porque si están ahí son suficientes y ninguna o nada más puede ser añadido a la palabra de Dios porque la palabra es suficiente. Nada que añadir y nada que sacar de esa suficiente palabra. Ninguna palabra, mis hermanos, que sacar, ninguna palabra que cambiar, ninguna palabra que olvidar, ninguna palabra que no escuchar, ninguna palabra que no obedecer. Y eso, mis hermanos, es lo que Saúl hizo mal. Fíjense que cuando llegamos a partir del versículo 4 en adelante, mis hermanos, los versículos 4 al 9, fíjense que Saúl lo que hace es empezar a reunir a su ejército. Un ejército bastante grande, mis hermanos, bastante grande. Pero fíjense ahora en el versículo 6. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. De momento aquí va bien Saúl, porque Dios le ha dicho, solamente es Amalec. Llega a los ceneos y dice, apartaros porque no tiene nada que ver con vosotros. Vosotros ayudasteis a Israel. Pero ahora fíjense, mis hermanos, a partir del versículo 7. En el versículo 7, mis hermanos, es donde se empiezan a complicar las cosas. Y no se olviden de lo que les he explicado al principio. La voz de las palabras de Jehová hiere a Amalec. Destruye todo, no te apiades, mata a todos. Bien, de esas 4 palabras, mis hermanos, 2 de ellas aparecen en el versículo 9. Y si se dan cuenta en el versículo 9, mis hermanos, la manera en cómo son utilizadas, la manera en cómo son obedecidas, es contrario a como Dios lo dijo. Fíjense cuando vamos al versículo 9, mis hermanos. Y Saúl y el pueblo perdonaron. ¿Ven esa palabra perdonaron? En realidad es la palabra apiadarse. Es la misma que Dios le dijo, no te apiades. Pues la palabra que aparece aquí. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron, segunda palabra, destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. ¿Se dan cuenta? 2 palabras aparecen aquí de las 4 que Dios le dio que debía escuchar y obedecer: apiadarse y destruir. No te apiades. ¿Qué hizo ahora Saúl y el pueblo aquí? Se apiadaron. Destruye todo. ¿Qué es lo que hizo Saúl y el pueblo aquí? No destruyeron lo mejor de las vacas, las ovejas, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta de lo que está sucediendo aquí, mis hermanos? La supuesta obediencia, mis hermanos, es totalmente contrario a lo que Dios dijo. Utilizan esas palabras de Jehová en contra, mis hermanos, de lo que Dios dijo. Y saben, la pregunta es, ¿por qué Saúl y el pueblo en cierta manera hicieron esto? ¿Saben por qué, mis hermanos? Uno de los motivos es porque no consideraron que la palabra de Dios, mis hermanos, tuviese plena autoridad y plena suficiencia en todas y cada una de esas palabras. No consideraron que esa palabra era plenamente autoritaria y con plena suficiencia, aun y cuando fuese difícil de asimilar. ¿Y cómo lo sabemos esto? Porque cuando rascamos un poco más a lo que el texto nos dice, fíjense cómo se añade o se quita a estas palabras. ¿Cómo se añade o se quita? Dios dijo, le dijo a Saúl en el versículo 3, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades. ¿Ven eso en el versículo 3? No te apiades. Vayan al versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron, se apiadaron. ¿Dónde está el no que Dios ha dicho, mis hermanos? El no lo han sacado. ¿Se dan cuenta? Y ahora fíjense lo que dice en el versículo 3. Después siguiera Amalec y destruye todo lo que tiene. Destruye todo lo que tiene.
Fíjense ahora, a mitad del versículo 9. Y no lo quisieron destruir. No lo destruyeron. ¿Dónde está el no que Dios dijo? Dios no dijo no, destruye, dijo destruye. ¿Se dan cuenta aquí qué es lo que hicieron? Añadieron. Mis hermanos, a apiadarse lo que hacen es que sacaron el no. Y en destruir, mis hermanos, es que añaden el no. ¿Se dan cuenta lo que están haciendo a estas palabras que Dios dijo? ¿Están añadiendo o están sacando, mis hermanos? Y solamente se añade o se saca cuando uno pierde, mis hermanos, la visión y la conciencia de que la palabra de Dios es plenamente autoritaria y plenamente suficiente, y por lo tanto nada debe añadirse y nada debe sacarse de la palabra de nuestro Dios. Hubo uno que añadió a la palabra lo que Dios no había dicho. Bien temprano, ¿saben quién fue este? Este fue Satanás mismo, mis hermanos. Cuando Dios le dijo a Adán en el jardín del Edén, de todo árbol del huerto podrás comer, de todo árbol ciertamente podrás comer, Adán. Y va entonces Satanás a la mujer y que le dice, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todo árbol del huerto. ¿Dijo eso Dios? No, ahí Satanás añade un no en la palabra de Dios, mis hermanos. Eso es perder lo que es precisamente, mis hermanos, lo que es esa suficiencia de la palabra de Dios. No entendieron que esa palabra era suficiente tal y como les venía, y tal y como les venía, mis hermanos, debía ser obedecida. Y no podemos perder nunca de vista, mis hermanos, que la palabra de Dios es completamente suficiente en todo lo que dice para nuestra vida. Por tanto, fíjense, la desobediencia a todas y cada una de las palabras de nuestro Dios, la desobediencia, mis hermanos, será un acto de incredulidad en la plena autoridad y suficiencia de la palabra de Dios. Cada acto de desobediencia a esa palabra es un acto, mis hermanos, de desobediencia y de incredulidad a esa autoridad y a esa suficiencia de la palabra. Mis hermanos, entender que la palabra suficiente nos salvaguarda precisamente de esta obediencia selectiva, mis hermanos. De que uno no puede escoger, como hizo aquí Saúl, qué palabras sí obedezco y qué palabras no obedezco. Qué cosa cambio o qué cosa no cambio. Dios me ha llamado, como les dijo Cristo a sus discípulos, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que os améis los unos a los otros. Vale, bueno, a este hermano, oye, que me cae bien, ¿ya? A este sí que lo amo. Oye, pero a este que me resulta un poco más difícil, Señor, pero es que no lo ves, madre mía, no lo ves. A este me cuesta un poco más. No. Si es tu hermano en Cristo, como Cristo te amó, debes amarlo, mis hermanos. Esa suficiencia nos salvaguarda de esa obediencia selectiva, pero ¿saben de una obediencia también ficticia? ¿Y a qué me refiero por obediencia ficticia, mis hermanos? Me refiero en aquellos casos que uno sabe, mis hermanos, uno sabe que quizá ha desobedecido, pero entonces, bueno, dice, hace más de lo que quizá Dios ha pedido. Bueno, si hago más de lo que Dios ha pedido, estoy añadiendo. O hago mejor de lo que supuestamente Dios ha pedido. Bueno, si pienso que añado ya algo mejor, es que lo que Dios ha pedido no está tan bueno como lo que yo añado. Pierdo esa suficiencia. Eso es lo que le pasó, mis hermanos, a Saúl. Era una obediencia ficticia, después lo veremos, pero fíjense en el versículo 13, que es lo que dice Saúl. He cumplido la palabra de Jehová. Versículo 15, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y vacas para sacrificarlas a Jehová. Versículo 20, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fue a la misión que Jehová me envió. Tenía clarísimo, mis hermanos, se pensaba que había obedecido lo que Dios le había dicho, pero era una obediencia ficticia, mis hermanos. Es esos casos donde quizá uno personalmente puede, mis hermanos, mirar y uno mira dentro de su corazón, mis hermanos. Y en lo más profundo allí sabemos que algunas palabras de nuestro Dios nos las hemos dejado y no las habemos obedecido, mis hermanos. Pero hacemos más, hacemos quizá lo que pensamos que es mejor, hacemos cualquier cosa simplemente como fachada, mis hermanos, para no entender que verdaderamente hemos desobedecido y que hemos perdido esa obediencia a esa suficiente palabra de Dios. La pregunta es aquí, ¿qué es lo que mide nuestra obediencia delante de Dios? ¿Y saben qué es lo que mide nuestra obediencia? Mis hermanos, es la palabra.
La palabra al completo de nuestro Dios en lo que dice y la palabra suficiente de nuestro Dios, que es suficiente en todas y cada una de las cosas que nos dice para creer y para obedecer, mis hermanos. Y fíjense que esto es importante, porque si la palabra mide nuestra obediencia a Dios, ahora hay un conocimiento que debemos tener. Y es el conocimiento de lo esencial que es nuestra obediencia a Dios, mis hermanos. Este es el segundo punto. Y fíjense que ahora va a venir en el texto ese conocimiento de lo esencial que es la obediencia. La obediencia a esa palabra, la obediencia a Dios, la obediencia a la suficiente palabra de Dios, mis hermanos. Ahora la pregunta aquí es, ¿cómo tenemos este conocimiento de esta obediencia, de lo esencial de la obediencia? Lo tenemos con una comparación, mis hermanos. Ese conocimiento de lo importante que es la obediencia a nuestro Dios va a venir con una comparación. Ahora Samuel va a comparar la desobediencia con la obediencia. Y ahí vamos a entender lo vital e importante de cada una, lo serio de una y lo vital de la otra, que es la obediencia. Y en esa comparación lo primero que surge, mis hermanos, en el texto, es que la obediencia es en lo que Dios se complace. Fíjense, mis hermanos, que aquí, después de que Saúl y el pueblo desobedecieron esa palabra completa y suficiente de Dios, a partir del versículo 10, mis hermanos, esa comparación va desde el versículo 10 hasta el final del capítulo. Y toda esta sección se encierra con un término, se encierra con el término arrepentirse. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 10 y 11. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa. ¿Ven esa palabra me pesa? En realidad es la palabra arrepentirse. Es como si Dios dijese aquí, me arrepiento. Fíjense ahora, mis hermanos, en el versículo 35, al final de ese texto. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía. ¿Se dan cuenta? Empieza con arrepentirse, se cierra con arrepentirse. Esa palabra vuelve a aparecer, mis hermanos, 2 veces en el versículo 29, donde 2 veces se nos dice de que Dios no se arrepentirá. Dios se arrepiente o Dios no se arrepiente. ¿En qué quedamos, mis hermanos? To be or not to be. ¿Ya? ¿Se arrepiente o no se arrepiente? Bueno, ya llegaremos a ello, mis hermanos, espero. Ya llegaremos a ello. Pero fíjense que en toda esta sección, mis hermanos, que se abre y cierra con el tema de arrepentimiento, fíjense que en medio de esa sección ahora viene la palabra de Dios a Samuel. Versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel. Esa palabra que viene ahora, mis hermanos, es muy importante escucharla en el texto. Es importante porque esas palabras que Dios trae a Samuel, mis hermanos, va a ser la explicación de lo que Saúl y el pueblo ha hecho. Esa palabra de Dios a Samuel va a traer el conocimiento. Va a traer el conocimiento de lo que verdaderamente significa lo que Saúl y el pueblo hicieron. ¿No? Así que escuchando esa palabra de Dios vamos a ver lo que verdaderamente hizo Saúl e hizo el pueblo, mis hermanos. Y fíjense que lo primero que Dios le dice en el versículo 11 es que se arrepiente, le pesa que puso a Saúl por rey, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mi palabra, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Verdaderamente Samuel, mis hermanos, lo que escuchó le dolió, le cargó y toda aquella noche, mis hermanos, estuvo realmente sufriendo. Es que a veces el ministerio tiene estas cosas, ¿ya? Hay noches de aquellas que uno sabe que al día siguiente va a tener que decir o hacer algo, mis hermanos, y uno le pesa. Pero Samuel aquí es obediente y va a buscar, mis hermanos, a Saúl. Y cuando encuentra a Saúl, a partir del versículo 13, mis hermanos, ahí empieza un diálogo, ¿ya? Y antes de entrar en ese diálogo, quiero que vean cómo está organizado el diálogo. Los versículos del 13, mis hermanos, hasta el 21, en ese diálogo Saúl le dice a Samuel lo que ha hecho y Samuel le dice a Saúl lo que Dios le pidió. Y los versículos del 22 al 23 es la explicación de ese diálogo. Es como si ahora Samuel le dijese, bueno, ahora te voy a mostrar exactamente lo que has hecho y lo que esto significa. ¿Ya? Esto funciona así. Pero vamos al diálogo, mis hermanos. Fíjense en el versículo, es un diálogo que a veces uno lo ve y dice, pero es que este hombre aquí no veía nada. Fíjense en el versículo 13, mis hermanos. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Se dan cuenta? Yo he cumplido la palabra de Jehová, mis hermanos. El lector aquí, tú que estás leyendo dices, pero sé las 4 palabras que Dios te ha dado.
Sé las 4 palabras específicas y cómo tú no has obedecido. Y vienes, dices, he obedecido y cumplido la palabra de Jehová. Es para decirle, pero de verdad, ¿tan ciego estaba este hombre? ¿Tan ciego estaba que no veía que no había obedecido, mis hermanos? Y ahora fíjense lo que viene. Esto es bien curioso, la Biblia aquí me encanta, mis hermanos. Porque entonces va Samuel y le dice, oye, escucho algo. Fíjense el versículo 14. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. ¿Ven esas 2 palabras, balido y bramido? ¿Saben en realidad qué palabra aparece aquí, mis hermanos, en el original? Es la palabra voz. Nuevamente aparece la palabra voz. Aquí no es la voz de Jehová, sino que es la voz, el sonido de las ovejas y de las vacas, mis hermanos. ¿Y qué es lo que están diciendo las ovejas y las vacas aquí? ¿Saben lo que están diciendo, mis hermanos, las ovejas y las vacas? Le están diciendo a Saúl que no has obedecido la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te dijo, acaba con todos. Deberías haber acabado con nosotros también, Saúl, con las ovejas y las vacas que aquí te estamos, ¿qué? Lanzando la voz, mis hermanos. Es como si Dios le mostrase a través de esas ovejas y vacas, mis hermanos, que no había obedecido. Dios aquí habla a través de ovejas, vacas, habla a través de un asno, mis hermanos. Dios tiene sus maneras, ¿ya? ¿Cierto? Pero es como si aquí dijese, oye, es que no lo has hecho, no lo has cumplido, la voz de las ovejas y vacas. ¿Y cómo responde Saúl, mis hermanos? Fíjense el versículo 15. Y Saúl respondió, de Amelec los han traído, porque el pueblo perdonó a las mejores ovejas. Ahora la culpa la tiene el pueblo, ya no tiene nada que ver, la tiene el pueblo, ¿ya? Lo mejor de las ovejas y las aves para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Es que Saúl está diciendo, es que hemos guardado lo mejor, hemos hecho incluso mejor, más bueno para Jehová. ¿Qué hay cosa aquí? ¿Qué cosa mal hemos hecho? ¿Ya? Otra vez, ¿estaba tan ciego que no se daba cuenta que había desobedecido las palabras de Dios? Bueno, si al menos no escucha la voz de las ovejas y las vacas, ¿saben a quién escuchará? La voz de Dios. Y ahora viene Samuel y dice, espérate, que te voy a decir lo que Dios me ha dicho. Y va y Saúl con toda su... dime a ver qué te ha dicho. Piensa ahora al versículo 17 hasta el 19. Dios te escogió, versículo 17, te puso como rey. Y ahora fíjense en el versículo 18. Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz? Ahora no es la voz de las vacas y las ovejas, ahora es la voz de Dios. ¿Por qué no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín que has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Por qué no has... Más claro, mis hermanos, el agua. ¿Qué le está diciendo aquí Samuel? No has oído, no has obedecido, has guardado el botín, lo mejor te lo has guardado, no has obedecido. Bueno, esto está ya claro, mis hermanos. ¿Qué responde Saúl? Fíjense, versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Y fue la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalacitas. Es que este hombre sigue con lo mismo. Ni la voz de Jehová, mis hermanos, le llega a entender y le lleva al entendimiento de que ha hecho mal y ha pecado contra su Dios y ha desobedecido. Y mis hermanos, qué triste es. Qué triste es cuando la voz de Dios, cuando la palabra de Dios llega al ser humano y llega a nuestras vidas una y otra vez. Cuando llega a nuestras vidas una y otra vez mostrándonos lo mal que hemos podido hacer, la desobediencia delante de nuestro Dios. Y mis hermanos, como Saúl, estamos ciegos. Uno llega aquí y dice, ¿cómo es posible que este hombre no viese? También uno se pone a pensar aquí, ¿cómo es posible que yo a veces no vea? Pero ¿saben, mis hermanos, por qué no vio Saúl? No vio Saúl, mis hermanos, por 2 cosas. Porque se olvidó, mis hermanos, de 2 cosas. Fíjense, se olvidó, ¿saben de qué? De que, mis hermanos, el mayor sacrificio que hay en la vida del pueblo de Dios y en la vida de los hijos de Dios, el mayor sacrificio que hay es la obediencia a Dios, la obediencia a su palabra.
Fíjense que ahora se lo muestra aquí precisamente lo que es Samuel. Fíjense ahora versículo 21 y 22. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, escucha, Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de carneros. ¿Qué es lo que le está diciendo, mis hermanos, Samuel a Saúl? Saúl, da igual si has guardado lo mejor para sacrificar a Dios. Saúl, da igual si has guardado esto para hacer sacrificios y holocaustos, da igual, lo importante es que debías entender que el mayor sacrificio en la vida, en el cual Dios se complace, es la obediencia de los suyos a su palabra. Saúl perdió algo de vista, mis hermanos. Se equivocó en entender, mis hermanos, que los sacrificios, los holocaustos, los cuales fueron mandados por Dios, mis hermanos, podían sustituir el sacrificio más importante de todos. Podían ser sustitutos para la obediencia a Dios, mis hermanos. ¿Y saben qué? La adoración, mis hermanos, los sacrificios de adoración nunca pueden ser sustitutos de lo que es la obediencia en la vida. Mis hermanos, la devoción externa de lo que hacemos, por muy buena que sea, nunca puede ser sustituida, puede sustituir lo que es a una sumisión del corazón a la obediencia de las palabras de nuestro Dios. Porque, mis hermanos, nuestro Dios como pueblo en el antiguo pacto les dio sacrificios y holocaustos para sacrificar, para obedecer, pero de nada servían si no había obediencia, mis hermanos. Y como iglesia, Dios nos ha dado sacrificios de adoración, mis hermanos. Nos ha dado el ¿qué? Nos ha dado el poder congregarnos, mis hermanos, todos los domingos. Nos ha dado el poder leer la palabra y estudiar el devocional, mis hermanos. Nos ha dado la oración tanto privada como comunitaria en las reuniones de oración. Nos ha dado la participación de la Santa Cena, mis hermanos. Todos esos deberes religiosos, deberes de adoración, medios de gracia, mis hermanos, que deben obedecerse, pero que nunca pueden ser sustitutos del verdadero sacrificio, que es la obediencia a la palabra de nuestro Dios. Y se puede dar el caso, mis hermanos, poniéndome de ejemplo, que sepa que quizá han obedecido todas las palabras de mi Dios, que hay desobediencia en mi vida, pero entonces digo, bueno, voy todos los domingos a la iglesia, eso valdrá de algo. O doy más ofrenda, eso valdrá de algo. O voy todos los jueves a la reunión de oración, eso valdrá de algo, mis hermanos. No dejen de hacerlo, vengan, eso es importante. Pero, mis hermanos, esto nunca será sustituto del verdadero sacrificio que Dios determina en la vida. Y es que tu vida sea una vida de obediencia a tu Dios. Porque, ¿saben? El Evangelio, mis hermanos, nos redimió para esto. Cuando fuimos justificados por la sola fe, solamente en Cristo, mis hermanos, el apóstol Pablo escribe a los romanos, en Romanos 12, les dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis ¿qué? Vuestros cuerpos, vuestras vidas en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mis hermanos, el culto racional, el servicio lógico, el servicio de aquellos que han sido redimidos por la gracia de Dios, por la sola fe solamente en Cristo, es que su vida, toda su vida sea una vida entregada en obediencia a su Dios. Y no sea transformado por la mente de este mundo, sino por la obra del Espíritu, para saber cuál es la voluntad agradable de nuestro Dios, mis hermanos. Esa obediencia es en la que nuestro Dios se complace. Y hay algo que no quiero que te equivoques. Y en lo que no podemos equivocarnos, mis hermanos, es en lo siguiente. Y es que, mis hermanos, somos aceptados por Dios. ¿Saben por qué? No por lo que hacemos primeramente, sino que somos aceptados por Dios por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo que nos cubre es la justicia de Cristo, mis hermanos, que nos ha sido dada por medio de la fe. Y en Cristo Jesús, la justicia cubriéndonos, cuando Dios nos ve en su justicia, la justicia de su Hijo, nos acepta en el amado.
y nada de lo que hagas o dejes de hacer va a cambiar esa posición gloriosa que Dios te ha dado por la fe en Cristo Jesús. Eso no cambiará. Pero no hemos sido justificados por las obras, pero sí para obras de obediencia y de una vida que glorifica a nuestro Dios, mis hermanos. Y aquel que ha sido justificado por la fe es aquel que vive en el Espíritu, en la santificación y en la obediencia a su Dios. Fíjense, mis hermanos, que aquí le muestra, esta es la obediencia en lo que Dios se complace, porque lo otro es la desobediencia. Y fíjense que en la desobediencia, mis hermanos, la desobediencia en realidad se va a presentar como un pecado de arrogancia y muerte. Fíjense, si Dios se complace en la obediencia, ¿qué es lo que has hecho entonces, Saúl? ¿Qué es esa desobediencia? Y fíjense, mis hermanos, ahora en la desobediencia. Fíjense en el versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Paremos aquí. Fíjense que ahora muestra lo que es la desobediencia y lo hace con una comparación. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Mis hermanos, la desobediencia lo que es rebelión a Dios. Desobedecer la palabra de Dios, desobedecer a Dios es levantarse en oposición y rebelión contra Dios, mis hermanos. Y cuando uno se levanta en oposición y rebelión contra la palabra de Dios, se levanta en oposición y rebelión contra Dios. Dios y su palabra no es lo mismo, pero son inseparables. Te levantas en oposición contra la palabra de Dios, te levantas en oposición contra el Dios de la palabra. Te alejas en desobediencia de la palabra de Dios, te alejas del Dios de la palabra. Fíjense, lo dice Dios en el versículo 11. Fíjense, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Por tanto, fíjense que la desobediencia es un acto de rebelión, en contra, ponerse en contra de Dios. Y esto, mis hermanos, es un pecado con pena capital. Es duro. Pero fíjense con qué lo compara. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Saben? La adivinación, mis hermanos, era un pecado con pena capital en el pueblo de Israel. Aquí le está diciendo, la desobediencia es un acto de un pecado de rebelión con pena capital. Mis hermanos, esto ya viene de Génesis 2 y 3. El día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que te levantes en oposición a tu Creador, ser humano, ciertamente morirás. Pero fíjense que define también a la rebelión, a esa desobediencia, fíjense, y como ídolos e idolatría de obstinación. Obstinación, ¿se dan cuenta, mis hermanos? Obstinación, arrogancia. Ahora se entiende por qué Saúl seguía en sus 13. Sí, he obedecido. Seguía en sus 13, mis hermanos, ¿saben por qué? No porque estuviese ciego, sino porque era obstinado, arrogante y orgulloso en su corazón, mis hermanos. Su corazón estaba lleno de obstinación y de arrogancia. ¿Saben qué se dice? Que no hay más ciego que el que no quiere ver. Pero, mis hermanos, no hay más ciego que aquel que es orgulloso. Porque el orgullo, mis hermanos, solamente te deja ver una cosa. ¿Saben el qué? Solamente deja ver a uno mismo. Y el orgullo solamente tiene sitio para una sola persona. ¿Saben cuál es? Uno mismo, mis hermanos. Y al orgulloso, por lo único que se le diga que eso está mal y se ha hecho mal, él siempre, desde su perspectiva, lo verá bien, mis hermanos. Y eso dice, esto es la desobediencia. Un pecado de obstinación y orgullo, mis hermanos, que en realidad es idolatría. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, uno levanta un ídolo. Y ese ídolo es uno mismo. Y lo que vale es mi palabra. Y la desobediencia, mis hermanos, a la palabra de Dios, ¿saben lo que es? Es decirle a Dios, tu palabra no es suficiente, la mía sí. Tú no mandas primeramente, yo mando en mi propia vida. Mi cuerpo es mío y mando yo en mi propia vida. Es antes mi palabra que no la tuya. Cuando miro esta desobediencia, un pecado de arrogancia y de pena capital, digo, la desobediencia es algo serio, mis hermanos. Es algo serio en la vida del pueblo de Dios. Y uno dice, qué mal sabor de boca queda aquí. Pero saben, esa comparación, mis hermanos, es para que puedas ver la seriedad de la desobediencia, pero la importancia de la obediencia. Saben, cuando llevé a Giel de campamento, a Palabra de Vida, estábamos en el coche, yo tengo un Nissan Note,
no se caracteriza por ser grande, tampoco es pequeño, ¿ya? Y estábamos parados en un semáforo y empezó a haber una serie de risitas en relación al coche, mis hermanos. Qué pequeño es el coche, qué pequeño es el coche que tenemos. Pero ¿saben por qué, mis hermanos? Porque a mano izquierda tenía un Range Rover. Delante de mí tenía un Tesla. Y a mi derecha tenía un Jaguar, mis hermanos. Vale, 3 coches gigantescos, mis hermanos. Evidentemente mi coche, ¿cómo se va a ver? Se va a ver pequeñito. La próxima vez me pondré al lado de un Smart y mi coche se verá grande, mis hermanos. Es cuestión de perspectiva y esa comparación aquí es esto. La comparación entre la desobediencia y la obediencia es para que veas en esa comparación lo serio que es desobedecer a Dios, pero veas al mismo tiempo lo importante que es obedecer al Dios de la palabra y al Dios que te ha salvado. Porque ambas posturas van a tener consecuencias. Y ¿cómo lo hago con las consecuencias, mis hermanos? Porque si me alargo mucho, mis hermanos, tendré consecuencias con ustedes, ¿eh? Voy a ver cómo lo hago, mis hermanos. Pero las consecuencias, ¿cuáles son? Tengan un poco de paciencia hoy conmigo, ¿vale? Porque esto lo tengo que acabar, mis hermanos. Las consecuencias a considerar si no tenemos obediencia a Dios. ¿Y cómo se nos presentan las consecuencias? Fíjense, se nos presentan, mis hermanos, con el arrepentimiento de Dios y de Saúl. Y ahora entramos en ese tema del arrepentimiento de Dios, mis hermanos. Vamos a ver que, a raíz de la desobediencia, Dios desecha a Saúl. No serás ya rey, te quito el reino. Y ahora fíjense que todo esto funciona dentro del argumento del arrepentimiento de Dios y de Saúl. 2 veces se nos dice que Dios se arrepiente, versículo 11 y versículo 35. Y una vez se nos dice que Dios no se arrepiente, versículo 29. La pregunta aquí es, ¿qué sucede? ¿Cómo cuadramos esas 2 cosas? Fíjense, mis hermanos, la pregunta es, ¿Dios puede arrepentirse sí o no? Y la respuesta es sí. Nos lo dice el versículo 11 y el versículo 35. Ahora bien, ¿qué no es el arrepentimiento de Dios, mis hermanos? El arrepentimiento de Dios no es como el nuestro. Dios no se arrepiente del pecado porque Dios no puede pecar, mis hermanos, ¿ya? No se arrepiente del pecado como nosotros, no puede pecar. El arrepentimiento de Dios, mis hermanos, no es que Dios se hubiese equivocado al poner a Saúl y le salió Saúl rana y dice, vaya, he puesto una rana en lugar de un rey y ahora dice, tengo que cambiar aquí, ¿ya? Y se arrepiente de haberse equivocado. No es así, porque ya en el capítulo 13 se nos ha dicho que ya tenía uno conforme su corazón. Por lo tanto, no es algo que coge de sorpresa a Dios. Por lo tanto, el arrepentimiento de Dios, ¿cómo se entiende? Fíjense en el versículo 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, no ha cumplido mis palabras. Mis hermanos, aquí el arrepentimiento de Dios tiene que ver, mis hermanos, con la tristeza y el dolor de ver que Saúl y su pueblo se ha apartado de él, con la tristeza y el dolor de ver que su pueblo y que Saúl ha desobedecido su palabra y se ha vuelto en pos de él, se ha apartado de él. Mis hermanos, nuestro Dios es un Dios que no cambia en esencia y en propósitos, pero eso no lo hace un Dios impasible, mis hermanos. Es un Dios que se duele con tristeza por el pecado y la desobediencia de su pueblo. Y esto lo vemos de una manera sublime cuando este Dios se encarnó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, Dios encarnado, lloró frente a la tumba de Lázaro. Cristo lloró por Jerusalén. Cristo miró a la multitud y se compadeció porque eran como ovejas que no tenían pastor, mis hermanos. Y ese arrepentimiento es un arrepentimiento de que Dios se duele por el pecado y la desobediencia de su pueblo. Pero el versículo 29, Dios nos arrepiente. Fíjense el 29. Además, Él es la gloria de Israel, no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Aquí tiene que ver con su propósito de quitar al reino de Saúl. El propósito de Dios era que Saúl no fuese rey, sino que hubiese uno de la tribu de Judá, que en el 16 será el rey David. Y en esos propósitos eternos de Dios, Dios no cambiará, mis hermanos. ¿Y por qué Dios nos arrepentirá en ese propósito eterno? Por algo más. Porque ¿saben qué? Saúl no se arrepintió, mis hermanos. Puede parecer que Saúl se arrepintiese, pero fíjense, mis hermanos, si leemos lo siguiente. A partir del versículo 24,
Es cuando Saúl se presenta delante de David y dice, bueno, he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo. ¿Tuvo más temor de quién? ¿De Dios o del pueblo? Del pueblo. Samuel le dice, nada, está dicho, Dios no se arrepentirá, te quita el reino. Perdóname, te quita el reino. Fíjense al final entonces lo que dice en el versículo 30. Y él le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. ¿Cuál era la preocupación de Saúl, mis hermanos? ¿Ser honrado delante de quién? Delante del pueblo, delante de los ancianos, pero no delante de Dios. El verdadero arrepentimiento es aquel que mira a Dios y dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero no para el honor del pueblo y de los demás, mis hermanos. Fíjense que Saúl nunca llegó a obedecer. ¿Quién acabó matando a Abimelech? Samuel, pero no Saúl. ¿Se dan cuenta? Nunca llegó a ese arrepentimiento y a esa verdadera confesión, mis hermanos, de pecado. Bien, ¿cómo ponemos todo esto junto? Bueno, lo ponemos junto ya en lo último, ahora sí, mis hermanos. ¿Cómo lo aplicamos esto del arrepentimiento de Dios de Saúl a nuestra vida, mis hermanos? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Y saben cómo lo aplicamos? Lo aplicamos, mis hermanos, con que no debemos mirar a Saúl. No debes mirar a Saúl, sino que debes mirar a Cristo. Porque si hay algo que debemos aprender de este texto, mis hermanos, es la importancia de la obediencia. Pero cuando cogemos esa historia de Saúl y lo que aquí sucede, mis hermanos, toda la historia de Saúl, pero en el capítulo 15, fíjense, mis hermanos, que un hermano me dijo, es que cuando estamos estudiando Saúl, ¿ya?, cada vez me doy más cuenta de que hay más de Saúl en mi vida. ¿Y saben cuál fue mi respuesta? Bienvenido al club, mis hermanos, bienvenido al club. Pero la cuestión aquí no es que mires a Saúl, porque si miras a Saúl vas a salir frustrado y deprimido al final del culto de hoy, aparte diciendo, gracias a Dios que el pastor ya ha acabado, ¿ya? Pero mis hermanos, vas a salir frustrado si miras a Saúl, porque Saúl, mis hermanos, no es aquel a quien mirar. Saúl te lleva a mirar a aquel rey que sí fue obediente, que es nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. El oficio del rey de Saúl, Saúl no lo cumplió. David lo cumplió, pero no a la perfección. Pero Dios en Cristo Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él sí que lo cumplió a la perfección. Jesucristo fue él y es el Rey de Reyes, el Rey del pueblo que obedeció y obedece de manera perfecta a Dios, mis hermanos. Todas las palabras que Cristo dijo fueran palabras obedientes de Dios. Todas las cosas que Cristo hizo fue lo que el Hijo vio hacer al Padre. Y obedeció al Padre ¿hasta dónde? Hasta dar su vida y volverla a tomar. Por eso el Padre me ama, dijo el Señor Jesucristo. Por eso el Padre puede decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y mis hermanos, si Dios se arrepintió de haber puesto a Saúl como rey porque Saúl desobedeció, ¿saben qué? Dios nunca se va a arrepentir de haber puesto a su Hijo Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Cristo fue obediente hasta la última jota y tilde de la ley de su Dios. Si Dios, mis hermanos, no se arrepintió en sacar, mis hermanos, el reino de Saúl, Dios no se va a arrepentir en cambiar la decisión que ha tomado en Cristo de ponerlo en el trono celestial y todo bajo sus pies, porque su Hijo fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Y el Padre lo exaltó al trono celestial. ¿Saben lo que significa esto? Significa que Dios nunca va a arrepentirse de lo que ha establecido en su Hijo Jesucristo. De tal manera que cuando tú entonces llegas a los pies de Cristo, cuando llegas con arrepentimiento, no como Saúl, sino arrepentimiento diciendo, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. No me importa la honra de los hombres, de los ancianos, de los otros. Contra ti he pecado. Señor, perdóname. Puedes estar seguro de algo. De que Dios no se arrepentirá, de que aquel corazón genuino que con arrepentimiento va a Cristo será perdonado. Porque Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que acude a Cristo Jesús, por la gracia de Dios, acude a Cristo con arrepentimiento y perdón de pecados y Dios no se echará atrás para darte perdón y salvación. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Si Dios nos arrepiente de poner a Cristo en el trono celestial, es un trono de socorro, de ayuda, de gracia sublime, que cuando en nuestra vida la obediencia es difícil,
puedes acudir al trono de tu rey, al trono de aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y clamar por socorro, gracia en medio de la debilidad, para que Él te ayude a obedecer las palabras de tu Dios. Mis hermanos, Dios quiera que podamos decir que la obediencia es mejor que los sacrificios en nuestra vida. Dios nos ayude en ello.